Bueno, seguimos con el programa y ya tenemos con nosotros nuestro tercer invitado, que es prácticamente pues, el hermano mellizo de Koldo Sarachaga, es Pablo Arechavala, el hermano... no son familia, pero bueno, trabajan juntos. Es una persona que conoce muy bien a Koldo Sarachaga. Está en K2K Emocionando, en la consultoría de Koldo Sarachaga, y como Koldo Sarachaga también tenía una serie de compromisos, el otro día estuvo todo el día con nosotros. Bueno, pues dijo Pablo, que tiene ya un bagaje muy importante porque ha dado conferencias, etcétera, y es una persona además ya muy conocido por estos lares. Pues bueno, precisamente con él vamos a ir en esta tercera ponencia. Habíamos puesto de título "La sociedad necesita un nuevo estilo de enseñanza-educación". Os dejo, por lo tanto, Pablo Arechavala, del Grupo NER y de la consultoría K2K. Adelante. Igual mejor, sí, para grabar. Muy bien, pues Egunon, no sé si voy a ser capaz de estar aquí detrás yo, como decía antes la persona que ha intervenido antes. Bueno, pues como decía Gorka, yo no vengo del mundo de la educación, vengo del mundo de la empresa. Pertenezco a NER Group, que es una asociación de organizaciones empresariales de aquí de Euskadi. Conformamos 22 empresas de diferentes tipos, hay cooperativas, SLs, SAs, asociaciones sin ánimo de lucro, hay empresas muy grandes de 450 personas, empresas pequeñitas de 12 personas, empresas tecnológicas, empresas industriales clásicas que hacen tornillos y ganan dinero haciendo tornillos, organizaciones que se dedican a la educación, a servicios, etcétera, y que lo que nos une a todas estas organizaciones es una manera diferente de gestionar las empresas. Unos valores completamente diferentes basados en pues la transparencia absoluta, la gestión en equipos autónomos, la falta de control, la libertad y la responsabilidad de las personas que trabajan en las organizaciones. Bueno, no me voy a extender en esto porque bueno, en Internet, si queréis, tenemos publicaciones, hay mucha información sobre nosotros si queréis conocer un poquito más. Entonces, bueno, pues no soy en absoluto experto en educación como los que estáis aquí. Bueno, diría que no soy experto en casi nada, más que en mi propia experiencia vital, ¿vale? Y entonces, partiendo de ahí y de lo que pasa en las empresas, cuando la gente ya se supone que ha terminado su etapa de aprendizaje, o por lo menos una parte importante de esa etapa de aprendizaje, pues qué tipo de personas son las que nos encontramos cuando llegamos a las empresas y qué creemos que habría que hacer antes para cambiar algunas cosas, ¿no? Bueno, como os decía, yo tengo 44 años, ¿no? Soy de la generación del EGB y del BUP, vamos, así como casi todo, es un poquito los que estamos ahí, ¿no? Claro, y digamos que no cuento 4 pinceladas de mi experiencia vital, no por que sepáis nada de mi vida, que no os interesa, pero sí porque creo que es algo que puede ser extrapolable a muchísima gente, ¿no? Yo estudié aquí cerquita, en un pueblo de Encartaciones, en Balmaseda, un pueblo pequeño. Estudié en un colegio privado primero, en Maristas, y luego en el instituto público. Era un estudiante de los buenos, sacaba buenas notas.
un estudiante de los buenos según el sistema, ¿vale? Sacaba siempre las mejores notas. Sin embargo, y hoy he hecho un esfuerzo adicional por recordar cosas de aquella época, no tengo ninguna experiencia vital realmente que me haya marcado, que me haya servido para los años posteriores de la época de EGB ni de BUP. Experiencia vital relacionada con el marco educativo formal, ¿vale? Todas las experiencias vitales que realmente me han formado, me han educado y de las que he aprendido a posteriori han tenido que ver con la educación, pero en un ámbito colateral, porque como estaba en la escuela, pues resulta que una de las cosas que a mí me encantaba hacer era teatro, y con 8 años, con 9 años, escribía obras de teatro, les liaba a mis compis, le liaba al maestro, al marista, y dedicábamos 2 o 3 días a ensayar, a escribir, que hacíamos con papel calco, porque no había todavía ni fotocopiadoras, o cuando ya estaba en el instituto, pues como era delegado de clase y era la época de Euskalduna, de las movidas que teníamos en aquel momento, pues estábamos todo el día de huelga, todo el día de manifestación y todo el día organizando historias, pues realmente las únicas experiencias realmente vitales de mi vida en el mundo educativo han sido estas, ¿no? En esa época. Luego estudié Derecho en Deusto y un MBA en la UPV. Entonces, seguramente como la mayoría o como muchísima gente, pues tuve la suerte de ser el primero de mi familia, en toda la historia de mi familia, en tener una carrera universitaria superior. El primero, ¿vale? Nunca nadie en mi familia había podido acceder de esa manera, ¿no? Y estudiar Derecho pues me sirvió de muchísimo, la verdad. Tengo que reconocerlo. Lo primero, para saber que por nada del mundo quería ser abogado. Eso lo tuve clarísimo pasando por la universidad, ¿no? Y claro, me dio la oportunidad de dedicar unos cuantos años, 5 o 6 años, a hacer un montón de cosas excepto estudiar, la verdad. Estudiaba porque acabé la carrera, pero me permitió dedicarme a muchísimas cosas, ¿no? A meterme en cantidad de movimientos sociales. En aquella época, la guerra de los Balcanes, Gesto por la Paz, estuve en política, fundé un grupo scout, una revista, cantidad de cosas que son las que realmente, todo eso que hice en la universidad, pero que lo hice fuera de la universidad, es lo que después, a lo que me he dedicado realmente en la vida, que es a liderar equipos, a gestionar empresas, a organizar a personas, a ayudarles a sacar lo mejor de sí mismos, pues es lo que aprendí con la experiencia vital, con esas experiencias vitales que tuve en aquel momento, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente la licenciatura, el ser licenciado en Derecho y el tener un MBA, me permiten no tener que dar explicaciones de por qué sé lo que sé. Básicamente esa es la utilidad que tiene para mí, ¿no? Y creo, y esto luego con el tiempo lo he hablado con muchas personas, por ejemplo los másters y todo este tipo de cosas, a mucha gente nos sirve para no tener que dar explicaciones, ¿vale? Para decir, yo es que tengo un máster. Ah, vale, claro, entonces, joder, claro, normal que sepas lo que sabes, ¿no? Porque a ver cómo lo explico yo que lo sé porque he estado en un grupo scout, ¿vale? Que ahí sí que se aprende a organizar, a liderar, a gestionar, a llevar economía, a llevar logística, claro, todo eso yo lo he aprendido ahí, no lo he aprendido en el máster. El máster es la coartada que tengo para no tener que dar explicaciones, ¿no? Entonces, claro, 30 años después veo la experiencia de mis hijos. Tengo 2 criaturas de 6 y de 13 años. Joder, veo en la Icastola y en el instituto y no veo grandes diferencias con respecto a mi propia experiencia, ¿no?
materias regladas, exámenes, notas, exactamente lo mismo que yo tuve, ¿no? Muy pocas experiencias vitales. O sea, el pequeño tiene 6 años todavía, pero la mayoría tiene 13 años. Y las mayores experiencias que ha tenido en el ámbito educativo, pues la frustración de suspender un examen y cómo eso te hunde o te echa para adelante, y irse 3 días por ahí sin los padres y tal. Pero ostras, experiencias muy pocas, ¿no? Mucho memorizar, poco. Bueno, esa es el sistema que yo vivo, ¿no? El sistema educativo que yo he vivido y que sigo viviendo ahora a través de mis hijos, ¿no? Con ciertos matices, pero da la sensación de que seguimos, ¿no? en un esquema muy similar al del origen del sistema actual, ¿no? Que hay quien dice que está en la Prusia del siglo XVIII, ¿no? Cuando, bueno, con esa base militar, esa base jerárquica, y donde lo que se enseña son pues, unos conocimientos globales, historia, geografía. Se enseñaba cuando aquello un poquito de historia, un poquito de geografía, y sobre todo pues en los oficios necesarios para la incipiente industria que había en aquel momento, ¿no? Claro, el objetivo de la escuela prusiana, que es el origen de nuestra escuela actual, era tener soldados obedientes para el ejército, trabajadores obedientes para las fábricas y para las granjas, un puñado de funcionarios bien subordinados también para dirigir la administración, y ciudadanos que piensen de la misma manera en la mayoría de los casos, ¿vale? Es decir, uniformidad, ¿vale? Ese es el origen del sistema educativo, ¿no? Que es algo que, joder, pues menos mal que han pasado, ¿verdad? Que eso es del siglo XVIII, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿verdad? Así en plan, ¿no? Cierro la ironía, ¿no? Claro, yo a veces me imagino que si te piensas a pensar un poco, y dices, el sistema educativo es como una gran fábrica actualmente, ¿no? Yo creo que Ken Robinson en alguno de los vídeos incluso lo expresa así, ¿no? Claro, entra la materia prima, que son nuestros hijos, ¿vale? Que además entran de una manera muy curiosa también, ¿no? Que es por el año de fabricación, ¿no? Esto por la fecha de fabricación, ¿no? Como los coches, ¿no? Un Pontiac del 63 y tal, ¿no? Que dicen en las películas. Pues bueno, pues un niño del 2001, entonces la materia prima entra en la fábrica, ¿vale? Y a través de una serie de procesos que duran un montón de años, esa materia prima que entra y que es cada una de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, cada una diferente, cada una con aristas, con rarezas, con imperfecciones, con bellezas, con fealdades, con todo eso, pues se trabaja y se va, ¿no? Y se va trabajando y se va trabajando y se va trabajando y se va trabajando hasta que sale exactamente al final del proceso se pretende que salga exactamente piezas idénticas, ¿no? Porque se supone, digo yo, que si el sistema a mi hijo mayor, por ejemplo, que ya tiene notas, le dice, no, ha sacado un 6,73, ¿no? Supongo que lo mejor es que saque un 10, ¿no? Y entonces el objetivo, lo mejor al acabar el proceso, o sea, el óptimo de esa clase sería que todos sacasen un 10, que todos sacasen un 10 en todas las asignaturas, que son iguales para todos y que tienen contenidos idénticos para todos. Con lo cual, el objetivo óptimo de este sistema es que todos salgan exactamente con el mismo conocimiento y con las mismas capacidades, ¿no? Es decir, que salgan exactamente idénticos, que entren personas diferentes y que salgan pues personas ya modeladas, ¿no? Modeladas y uniformadas, ¿no? Es decir, que los grandes principios del sistema siguen siendo la jerarquía, ¿vale? La centralización y la uniformización, ¿vale? Y claro, y luego cuando acaban
la universidad, y no sé, decimos, esta juventud solo quieren ser funcionarios. Luego decimos, no, es que no hay emprendedores, es que no se innova, es que no se arriesga. Joder, es que lo raro, ¿vale? Lo raro es que pase lo contrario, ¿vale? Porque en ese proceso de transformación de la fábrica educativa, pues los que no salen con el modelo, se hace lo mismo que se hace en las fábricas. La pieza que sale defectuosa se tira a la basura. Y el que no sale con las notas que tiene que salir, se cae por la borda. Y el que no tiene las competencias que tiene que tener, pues tendrá el síndrome de no sé qué. Ya inventaremos algún síndrome para justificar por qué este chaval o esta chavala no ha salido como Dios manda, como tiene que salir, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, necesitamos un sistema educativo no que modele, ¿vale? Sino que precisamente haga exactamente lo contrario, ¿no? Que potencie la diversidad y las capacidades de cada niño y de cada niña, ¿no? Claro, hace falta, por eso era el título, ¿no? O sea, si realmente, y yo creo que esto es absolutamente cierto, estamos entrando en una nueva era, en un paradigma diferente, ¿vale? En el que porque esto de la jerarquización, la centralización y la uniformización no es exclusivo del sistema educativo. Esto, si os fijáis un poquito, pasa en todos los órdenes de la vida, o sea, en todos los órdenes sociales. Pasa en la política, pasa en la empresa, pasa en los medios de comunicación, pasa, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando de unas décadas ahora? Pues que una combinación de factores, una combinación que tiene que ver mucho con la tecnología, pero también con cambios disruptivos que está habiendo en la sociedad, está haciendo que de unos esquemas jerárquicos centralizados y uniformes estemos pasando a un paradigma totalmente diferente en el que la base es lo distribuido y lo personalizado, ¿vale? Y esto lo podéis ver, o sea, hay ámbitos en los que esto es absolutamente claro ya, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación han sufrido un cambio brutal, ¿no? Mi hijo pequeño, de 6 años, hablando de los nativos digitales, no entiende la televisión. O sea, no entiende el concepto de televisión. O sea, el concepto de yo me siento delante de un sitio donde me echan cosas. No lo entiende. Él lo único que entiende es YouTube. Que él entra, sale, busca, maneja, le da para adelante, le da para atrás. Este no me gusta, cambia a otro. Quiere grabar él cosas para también... o sea, él solo entiende eso. Lo otro le parece... o sea, es algo que es ajeno a él. Porque la televisión es el paradigma de lo centralizado, ¿vale? Ahora tenemos 5 minutos. Ahora tenemos 57 canales, todos iguales. Antes solo había UHF y VHF, ¿no? Cuando íbamos al EGB. Pero estamos exactamente igual. Es alguien que de una manera centralizada traslada los contenidos, ¿no? Entonces, eso en los medios de comunicación ha cambiado de manera radical. Hoy en día te enteras por Twitter, te enteras por Facebook, te enteras por los blogs, te enteras de mil maneras, en vez de por el país o por el parte, que decía mi padre todavía, o por el tal, ¿no? Y eso es un cambio radical, eso es un cambio fortísimo, que está pasando con eso y está pasando, y además no solo es descentralizado, sino que es personalizado, ¿vale? Porque yo ahora puedo tener la información que yo quiero, de lo que yo quiero saber. Es que a mí todo esto no sé, a mí no me interesa nada de la política, solo me interesa cosas de tecnología. Y hay muchísima información que yo puedo personalizar. Pero eso pasa con eso, está pasando con la energía, está pasando con los bienes de consumo, con los servicios, ¿vale? Con los coches, con los hoteles, está pasando con la fabricación. La tecnología de impresión en 3D está acabando con el modelo central, o sea, no está acabando todavía porque acaba de empezar, pero en 30 años va a acabar con el modelo de fabricación centralizada en una fábrica,
porque lo vamos a poder hacer de manera descentralizada y personalizada, ¿no? Entonces, esa es una tendencia absolutamente clave en todo el conjunto de la sociedad. Y también en la educación. Lo que pasa es que en la educación sigue estando, bueno, o al menos no se aprecia con claridad un avance en esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué requisito o qué cosas hay que hacer para acompasar el sistema educativo a ese cambio? Hombre, lo primero, hay que invertir muchísimos más recursos económicos. Yo esto lo tengo clarísimo, ¿vale? Hay que haber un cambio de prioridades y eso los ciudadanos tenemos que exigirlo. O sea, yo no entiendo por qué el TAP es una inversión y contratar 25.000 profesores durante 10 años, que haciendo un cálculo rápido creo que es lo que costaría, sería el equivalente a lo que va a costar el TAP, no es una inversión, sino un gasto. No lo entiendo. O sea, me imagino en Euskadi, en un país como Euskadi, que de aquí a los próximos 10 años tuviéramos 25.000 profesores más y sería podríamos hacer una revolución. Podríamos hacer una revolución. Sin embargo, estamos haciendo un esto que no sabemos exactamente. Por poner, me da igual ese que lo que queráis, ¿vale? Pero ¿por qué las infraestructuras, por ejemplo, son inversión y, sin embargo, la educación es un gasto? Bueno, pues ese es un cambio de prioridades clarísimo, ¿no? La descentralización, yo no entiendo por qué todos los niños de 10 años de toda España tienen que tener el mismo currículum. O sea, es una locura. Es una locura que va en contra del sentido común y de la dinámica que está siguiendo la sociedad. Independientemente de cuestiones políticas, partidistas, o sea, ahí no me meto en absoluto ni de autonomías, ni de soberanías, ni de nada. Independientemente de todo eso, o sea, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica cuando todo va en la dirección contraria, la de la personalización y de la distribución, que haya fuerzas que sean justamente, o sea, haya fuerzas centrípetas que lo que están haciendo es intentando que todo el mundo salga con el mismo troquel, pero ya no solo en un ámbito pequeño, sino en un ámbito inmenso como puede ser España, ¿no? Claro, y luego la tecnología, que es uno de los factores de los que estáis hablando, ¿no? La tecnología que, claro, si seguimos en el esquema jerárquico centralizado y uniformizador, pues la tecnología es fantástica para eso, porque coges un contenido, haces unos vídeos y unos MOOCs o unos tal, los coges todos iguales para todos los alumnos de toda España de las mismas edades. No necesitas profesores, no necesitas absolutamente nada, los pones un plasma, que ahora se lleva mucho lo de los plasmas para la gente, pones el plasma y los alumnos que se tienen ya ahí, ¿no? Eso es un poco lo del el tipo este que les ponía a todos iguales, ¿no? Claro, si la tecnología va a ser para eso, pues, perdonadme, pero es una locura ir por ese camino, ¿no? Claro, la tecnología, bien usada, nos puede ayudarnos mucho a ser mucho más eficientes, es decir, a poder hacer muchas más cosas con mucho menos coste, y ya se está demostrando en muchos otros ámbitos, como la tecnología reduce los costes marginales de los libros, de los discos, de las pelis, de no sé qué, a cero, ¿vale? Eso es una buena utilización de la tecnología, y precisamente si la tecnología permite la descentralización y la personalización. Si lo que me permite es poder tener un contenido y una dinámica más adaptada y más adecuada a mis capacidades, a las capacidades del niño, etcétera, ¿no? Bueno, ya no. Termino, a ver si encuentro, si encontrase aquí un vídeo, que igual ya lo conocéis, pero ¿dónde tiene aquí los botones? Aquí. El sonido.
Ahí está. Está en inglés, pero se entiende muy bien, ¿vale? Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Alguien. Hello! There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Hay 2 personas atascadas en la escalera, ¿no? Por favor, alguien que haga algo. I don't believe this. No me lo puedo You creer. gotta be kidding me. Tenía que pasar a mí. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. That's it. No hay nada que hacer. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. Un momento, lo arreglo. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Como era de esperar. Life is good when I see the sunlight in the morning. Bueno, este es un anuncio de pues para motivar a la gente a hacer ejercicio. Pero me gusta muchísimo ponerlo en las charlas porque creo que es muy... me identifico mucho con lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Creo que de alguna manera muchas personas están en esa situación. Están atascadas en una escalera mecánica, en un sistema que se ha roto, que todo el mundo ve que no funciona y que están parados esperando a ver si viene alguien y lo soluciona, ¿no? Ese grito que dice, por favor, que venga alguien y haga algo, ¿no? Dice, coño, mueve el culo, joder, y sube, ¿no? Si es así de fácil, ¿vale? Mueve el culo y sube. Ese sería mi último mensaje en esta charla. Gracias.